Este es The Sphere, la atracción más reciente, ambiciosa y llamativa de Las Vegas hasta la fecha. Y aunque su exterior es impresionante por sí solo, lo que hay dentro es mucho más interesante de lo que podrías pensar. Vamos a echar un vistazo más de cerca. La ciudad de Las Vegas es famosa por su arquitectura única y extravagante. Sus resorts y casinos son algunas de las estructuras más icónicas del mundo. Desde el Venetian hasta el Bellagio y el MGM Grand, todo en Las Vegas está construido alrededor de la idea de magnificencia y extravagancia. Por lo tanto, la construcción de un edificio tan loco y ridículo como The Sphere es solo otra adición al skyline único de la ciudad. Pero, ¿qué es exactamente y por qué se está construyendo? The Sphere es una arena de música y entretenimiento ubicada a solo una cuadra del mundialmente famoso Las Vegas Strip. Con más de 100 metros de altura y un diámetro de 150 metros, ahora ostenta el récord mundial como la estructura esférica más grande del mundo. Este récord lo tenía anteriormente el Avicii Arena en Suecia. Construir semejante coloso no sale barato. El proyecto en su totalidad está estimado en costar hasta 2,3 mil millones de dólares. Esto lo convierte en el lugar de entretenimiento más caro en la historia de Las Vegas. Dada su enorme tamaño y forma casi perfectamente esférica, la construcción no fue tarea fácil. La ingeniería detrás de este edificio requirió mucho cálculo complejo. Pero no te preocupes, no entraremos en detalles aquí, aunque los desarrolladores fueron lo suficientemente amables como para compartir las fórmulas en su sitio web. Sí, claro, lo que sea que signifique todo esto. Como este proyecto fue el primero de esta envergadura, requirió el uso de equipo especializado. Es por eso que una de las grúas más grandes del mundo fue transportada desde Bélgica para levantar algunos de los materiales más pesados. Curiosamente, la propia grúa era tan masiva que tuvo que ser ensamblada utilizando otra grúa durante un periodo de más de 2 semanas. Una pieza vital que requirió un levantamiento especial fue un anillo de compresión de acero que sirve como la parte más alta del marco de la estructura. Aunque no lo parezca, esta parte sola pesa tanto como 2 Boeing 757. Su despliegue no habría sido posible sin la grúa especializada. Una vez que se completen los últimos toques, la esfera podrá acomodar hasta 18,000 personas al mismo tiempo. Pero además de los conciertos, el lugar también está planeado para ser usado en ceremonias de premios, lanzamientos de productos e incluso torneos de esports. Los creadores de la esfera ya están planeando construir una estructura similar en Londres y eventualmente muchas más alrededor del mundo. Pero una pregunta que muchos podrían estar haciendo ahora es, ¿por qué construir una esfera? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, porque es Las Vegas y porque pueden hacerlo. Desde afuera, la estructura es diferente a cualquiera de los otros edificios a su alrededor, y aunque pueda parecer un dedo dolorido en el horizonte de la ciudad, precisamente es lo que quiere ser y por lo que es conocida Las Vegas, arquitectura extravagante que llama la atención desde kilómetros de distancia. Y créeme, su exterior definitivamente llamará tu atención. El 4 de julio, los turistas y residentes de Las Vegas pudieron ver la verdadera forma de la esfera. Un total de 1.200.000 LEDs se encendieron por primera vez. En un espectáculo increíble de luz y color, el edificio se dejó ver por todo Las Vegas. La gente en el suelo y en línea rápidamente hablaron sobre la insana naturaleza de la estructura y el trabajo de ingeniería detrás de ella. Con casi 56,000 metros cuadrados, la pantalla exterior de la estructura no es solo la pantalla LED más grande del mundo, también es la pantalla con capacidad de video más grande de cualquier tipo. Para poner esto en perspectiva, el tamaño de esta pantalla es más de 60,000 veces el de un televisor promedio de 55 pulgadas que probablemente tienes en casa. Con una pantalla envolvente alrededor de toda la estructura, el lugar puede transformarse en absolutamente cualquier cosa que puedas imaginar. Objetos esféricos como la luna, una pelota de baloncesto o incluso un ojo humano son solo algunas de las cosas que ya han sido mostradas. Incluso hay empresas interesadas en la posibilidad de usar la pantalla como una gigantesca valla publicitaria para anuncios, lo cual es una gran oportunidad tanto para los anunciantes como para los creadores de la esfera. Cuando el proyecto se anunció por primera vez en 2018, sus creadores imaginaron una experiencia que redefiniría el futuro del entretenimiento en vivo. Como la capital mundial del entretenimiento, no hay escasez de lugares de música y arenas en Las Vegas. Así que
que, para destacarse, la esfera tenía que ofrecer una experiencia que no se pudiera tener en ningún otro lugar, y ciertamente lo lograron. Por ejemplo, el interior contará con una pantalla LED envolvente masiva que sigue la curvatura de la cúpula. Aunque es bastante pequeña comparada con la gigantesca del exterior, la pantalla interior es impresionante por sí misma, con una superficie total de 50.000 pies cuadrados. Con 15.000 metros cuadrados, será la pantalla envolvente más grande y con la mayor resolución del mundo. Para crear el mejor contenido posible para esta increíble pantalla, los creadores detrás del MSG Sphere tuvieron que desarrollar su propio sistema de cámaras único, llamado Big Sky. Este sistema es uno de los más potentes del mundo, permitiendo grabar en 18K con 120 fotogramas por segundo. Si no estás familiarizado con estos números, créeme, es mucho. Pero no solo eso, el lugar también estará equipado con la tecnología de audio más avanzada y de vanguardia. Contará con un impresionante sistema de audio espacial, compuesto por más de 160.000 altavoces individuales. Esto significa que todos dentro del recinto disfrutarán de la misma calidad de audio. Incluso alguien en la última fila podrá escuchar perfectamente lo que pasa. Esto también permitirá reproducir varios idiomas a la vez. La persona a tu lado podría estar escuchando en español mientras tú escuchas en inglés. El presidente del Sphere incluso ha descrito el sonido diciendo que será como tener el sonido de auriculares sin auriculares para cada asiento del lugar. Pero la experiencia no se detiene solo con el audiovisual. Alrededor de 10.000 asientos tendrán tecnología háptica instalada. Los espectadores sentirán físicamente la experiencia en la pantalla en tiempo real. Además, elementos en cuarta dimensión como el viento y los aromas también estarán presentes. Los creadores podrán crear una experiencia tan realista que los fanáticos comenzarán a cuestionar su realidad, dice el presidente del Sphere en una presentación. La tecnología detrás de todo esto es bastante nueva. Por eso, en 2022 se abrió un estudio de producción entero dedicado a crear contenido exclusivamente para el lugar. Este estudio tiene como objetivo asociarse con diferentes cineastas y músicos para crear experiencias únicas para el Sphere de Las Vegas y futuras Spheres. Aunque las reacciones a este edificio increíble han sido mayormente positivas en todo el mundo, ha habido críticas válidas sobre su construcción. Algunos conductores de Las Vegas han expresado su preocupación porque el Sphere puede hacer un poco distraer mucho. Con sus luces extremadamente brillantes, algunas personas están preocupadas por la seguridad al conducir por los alrededores de la arena. Por esto, las autoridades han estado constantemente trabajando con el gobierno local para establecer regulaciones de seguridad. Otra crítica se centra en su futura ubicación en Londres. Este proyecto ha recibido recientemente la aprobación del gobierno local para crear una pantalla exterior similar con millones de luces LED. Sin embargo, a los residentes les preocupa que el edificio cause demasiada contaminación lumínica en la zona. Según ellos, un edificio tan luminoso solo sería posible en una ciudad como Las Vegas, no en un área urbana y residencial desarrollada como Stratford en el este de Londres. A pesar de todo esto, hay algo seguro. El Sphere de Las Vegas es una maravilla de la ingeniería como el mundo nunca ha visto antes. Solo el tiempo dirá si tendrá éxito. ¿Qué piensas del Sphere de Las Vegas?